Hola a todos, somos Tina, Karina, Juliana y Romina. Ahora presentamos sobre los adverbios. Primero, definición. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que complementa a un verbo, un adjetivo, otro adverbio o a una oración. Los adverbios califican al verbo, es decir, que se comportan como un adjetivo. ¿Para qué sirven los adverbios? La función principal de los adverbios es actuar como modificadores o complementos de un verbo o frase verbal, es decir, que se utilizan para dar información acerca del modo, lugar, tiempo, duda o certeza u otras circunstancias de la actividad expresada por el verbo o frase verbal. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Aquí modifica al verbo poner, indicando el lugar. María vendrá mañana. Mañana modifica el verbo vendrá, indicando tiempo. Probablemente lo dejé en casa. Probablemente modifica el verbo dejé, indicando duda. La tortuga camina despacio. Despacio modifica el verbo caminar, indicando modo. Las palabras que se le adicionaron a la oración original y que hicieron posibles todos estos diferentes cambios son los adverbios. Las oraciones con adverbio pueden contener uno o varios de los diferentes tipos de adverbio que se usan en el idioma español. Dependiendo del contenido de la oración, se usarán uno o otro para modificar el significado de lo que se dice en el verbo, en adjetivo u otro adverbio. Los adverbios, a diferencia de los sustantivos y los adjetivos, son palabras invariables, es decir, que no cambian según el género o el número. Son además un tipo de palabra o categoría gramatical que funciona como un complemento y modifican de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Agregará información referente a cuándo, dónde, cómo y con qué intensidad se realiza una acción o sucede algo. Así como también se podrá referir a un aumento gradual a la proximidad. Veamos a continuación las diferencias de acuerdo a qué tipo de palabra modifica el adverbio en cada oración. En los ejemplos siguientes, el adverbio complementa al verbo. Ejemplo, tú comes mucho. En este caso, tú es pronombre, comes es verbo. Mucho es un adverbio que está señalando la cantidad. Si lo que quiere es modificar el verbo en este caso, la palabra comes puede decir que comes mucho o comes poco. Igual que en ejemplo anterior, en esta oración, los libros están encima de la mesa. En adverbio encima están modificando a el verbo están. El adverbio también puede acompañar a un adjetivo. Por ejemplo, coche muy rápido. En adjetivo rápido le hemos añadido un adverbio muy
que indica la cantidad de rapidez que ese coche tiene. Quiere modificar el adjetivo, expresaría que se es muy rápido o demasiado rápido. El siguiente ejemplo: Alejandra es bastante inteligente. El adverbio bastante modifica el adjetivo inteligente. El adverbio también puede acompañar a otro adverbio modificándolo, igual que el adjetivo. Por ejemplo, mi casa está más cerca de aquí. No pensé que el examen te importara tampoco. En ese caso, los adverbios más y tan modifican a los adverbios cerca y pocos. Ahora vamos a continuar con la parte de las clases de adverbio. Normalmente hay 7 tipos de los adverbios, como los adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad y etc. Primero, los adverbios de lugar. Un adverbio de lugar responde a la pregunta ¿dónde? Tiene la función de dar la información de ubicación. Ahí tenemos algunos ejemplos de adverbios de lugar: aquí, allí, allá, acá, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, etc. Segunda, los adverbios de tiempo. Un adverbio de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? Su función es ubicar la acción en el tiempo, es decir, en un momento que puede ser pasado, presente o futuro. Por ejemplos: hoy, ayer, mañana, ahora, antes, después, luego, tarde, temprano, pronto, siempre o nunca. Tercera, los adverbios de modo. Un adverbio de modo responde a la pregunta ¿cómo? Se sirve para explicar de qué modo se llevó a cabo una acción. Puede indicar cualidades, modales o agrega información al adjetivo. Por ejemplo, bien, mal, alto, bajo, así, apenas, adrede, mejor o despacio. Cuarto, los adverbios de cantidad. Un adverbio de cantidad responde a la pregunta ¿cuánto o cuán? Su función es indicar la cuantía o magnitud descrita por el verbo. Algunos ejemplos: más, poco, mucho, casi, bastante, tanto, tan, nada, cuánto, etc. Quinto, los adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación usando para denotar la actitud afirmativa del hablante. Por ejemplo, sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, obvio, seguro. Sexto, los adverbios de negación. Un adverbio de negación se utiliza para negar. Podemos ver que algunos, como, nunca y jamás, pueden actuar como adverbio de tiempo o de negación, según su uso. En el caso de nada, puede ser un adverbio de cantidad o de negación. Por último, los adverbios de duda. Un adverbio de duda se usa para expresar duda o incertidumbre. Los ejemplos de adverbios de duda: posiblemente, quizás, probablemente. También existen las llamadas locuciones adverbiales de duda, que son grupos de palabras que unidad funcionan como un adverbio.
Más adelante os damos más información sobre las locuciones adverbiales. Ahora, veamos ejemplos. Tal vez, aparece, a lo mejor, por ahí. Locución adverbial es la combinación de dos o más palabras. Generalmente, el prototipo de locución adverbial siempre incluye una preposición y un sustantivo que desempeña una función adverbial dentro de la oración. Hay algunos tipos de locuciones adverbiales. Primera es según su construcción sintáctica. En el análisis sintáctico se analizan casi siempre como grupos preposicionales lexicalizados. Las principales pautas sintácticas que crean locuciones adverbiales son las siguientes. Preposición más sustantivo en singular. Ejemplo: a saco, de sopetón, a mediodía, a gusto, sin duda. Preposición más sustantivo en plural. Ejemplo: a gatas, a trozos, a chorros, a pedazos. Preposición más grupo o sintagma nominal. Ejemplo: a la fresa, a santo de mata, a la perfección, a la vez, al momento. Preposición más adjetivo o participio. A veces llevan artículo masculino o femenino detrás de la preposición. Ejemplo: a menudo, a diario, por cierto, por completo, a la larga. Preposición más artículo neutro, más adjetivo o participio. A lo loco, a lo grande, por lo común, por lo general. Correlación de preposiciones de a, de, en. Ejemplo: de acá para allá, de un momento a otro, de ahora en adelante. Grupos nominales lexicalizados. Ejemplo: una barbaridad, acto seguido, una eternidad. Esquemas coordinados. Ejemplo: sin más ni más, ni más ni menos, sin comerlo ni beberlo. Siguiente es según su significado. Semánticamente, hay tantos tipos de locuciones adverbiales como tipos de adverbios, dependiendo de la circunstancia que expresan. De tiempo. Ejemplo: a la vez, de lejos, de noche, al momento. De lugar. Ejemplo: de cerca, en tanto, por detrás, de por medio. De negación. Ejemplo: en mi vida, nunca jamás, en absoluto, de ningún modo. De afirmación. Ejemplo: por supuesto, desde luego, sin duda, en efecto. De duda. Ejemplo: a lo mejor, tal vez, por ventura. De cantidad. Ejemplo: por poco, a veces, de menos, a cántaros. De modo, son las más numerosas. Ejemplo: abrazo partido, a duras penas, a fondo, a gritos. Escalares. Ejemplo: a lo menos, al menos, cuando menos y por lo menos. Las locuciones que funcionan como conectores. Por otra parte, hay locuciones adverbiales que funcionan como conectores u ordenadores discursivos. Enumeramos los principales: de oposición o contraargumentativos. Ejemplo: en cambio, al contrario, ahora bien, sin embargo. Ilativos expresan consecuencia. Ejemplo: por siguiente, en consecuencia, así pues. Ordenadores u organizadores discursivos. Ejemplo: en primer lugar, por una parte, por otro lado.
expresión de un punto de vista. Ejemplo, desde mi punto de vista. Puede que pase